¿Listo? Buenos días, estimados participantes de la especialización técnica. Deseo saludarles para iniciar esta clase sincrónica sobre un tema específico que conversemos hoy. Hoy quiero que ustedes conversen bastante conmigo. Porque, pues, digamos, ustedes son expertos en la materia que quiero referir hoy. ¿Cuál es la materia de prevención del delito? Quiero que, digamos, esta clase la asumamos de una forma de cierta apertura, cierta, digamos, confianza que podamos establecer, aún así a la distancia. Realmente, pues, cuando yo realizo mis clases presenciales, las clases normalmente son bastante interactivas y lo que pasa es que, pues, digamos, en este formato que es nuevo para todos, nos encontramos con ciertas circunstancias que pudieran decir, bueno, que limiten la comunicación, pero vamos a aprovechar las bondades de este medio para resolver. Entonces quiero hablar hoy sobre la prevención del delito. En términos generales, ¿qué pudiera entenderse como prevención del delito? Reducir los delitos y, digamos, disuadir a las personas de que cometan actos delictivos, disminuir el delito y convencer a las personas de que cometan actos delictivos. Ahora bien, algunos autores hablan de que la prevención del delito conlleva, eso sí, reducir los índices de delincuencia y convencer o disuadir a los delincuentes de que cometan actos delictivos. Entonces, yo quiero que ustedes me hablen un momento sobre ese tema, ¿sí? Es disuadir a las personas, disuadir a los ciudadanos o disuadir a los delincuentes de cometer actos delictivos. Entonces, si quieren, pues vamos a organizar las intervenciones. Entonces, de repente, por ejemplo, vamos a hacer unas intervenciones, digamos, aproximadamente un minuto. José Valdivieso, ¿qué pudiera decir? ¿Es disuadir a los delincuentes o disuadir a las personas de que cometan delitos? Muy buenos días, señor docente. Esperando que todos se encuentren bien, de igual forma mis compañeros. Con respecto a la prevención del delito, bueno, yo podría decir, basándome en el tema de Ecuador, que básicamente la prevención del delito utiliza políticas públicas para contradecir o contrarrestar la incidencia de violencia por parte de las personas. Es decir, generan varias políticas públicas que nos permiten a nosotros como funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, mitigar los delitos, la incidencia de los delitos. Entonces, no es solo por parte de la Policía Nacional, sino tiene que haber una trilogía que le decimos nosotros, que es Policía Nacional, Policía Nacional, el Estado y la ciudadanía. Los tres entes tienen que formar parte para mitigar esta incidencia del delito, para que no exista delito. Que el delito va a existir siempre por obvias razones, por temas humanos mismo ya, pero se trata de mitigar fomentando políticas que mitiguen esto. Es cuanto puedo argumentar, señor docente. Ok, está muy bien, está correcta la visión de la prevención del delito. Obviamente es una labor gubernativa, no se puede dejar solamente en manos privadas porque pues, estaríamos disminuyendo pues, las potestades del Estado. Obviamente debe estar el concurso de la ciudadanía, pero sí es necesario que sea una labor gubernativa. Ahora, me gustaría saber, ese tipo de disuasión en cometer el delito, ¿es disuadir a los ciudadanos o disuadir a los delincuentes? Porque algunos autores dicen la disuasión de los delincuentes. ¿Qué conlleva eso y qué implicaciones pudiera tener? Pudiéramos conversar este tema con Dayana Acosta.
La disuasión. Dayana Acosta. Buenos días, Dayana. ¿Tiene problemas con el audio? Ok, Dayana, no importa. Vamos entonces a utilizar. Está muy bien, vamos a conversar. Sí puede responder por ese bien. Si quiere, vaya redactando su respuesta. Voy a preguntarle a otro compañero y ahorita le doy respuesta, le doy lectura a su respuesta. ¿Le parece bien? Dayana, la pregunta es la siguiente. ¿Qué diferencia existe en pensar disuadir a los delincuentes o disuadir a los ciudadanos de que cometan delitos? Porque algunos autores hablan de prevención del delito como disuasión de la ciudadanía y otros disuasión de los delincuentes. Entonces, ¿qué diferencia y cuál sería la visión, digamos, a su juicio, dentro de su práctica profesional, la más adecuada a su experiencia? En este sentido, le puedo hacer esa misma pregunta a el compañero Edgar Vega. Está muy bien, Sí, Darwin. Buenos días, ¿me escucha? Buenos días. Sí, lo escucho, Edgar. Sí, muy buenos días, mi estimado docente, compañeros, buenos días. Lo que puedo acotar a esta intervención es, también se puede, dentro de lo que es el eje preventivo para la prevención de los delitos, se puede hacer el patrullaje seguidamente para de esa manera prevenir que también que los delincuentes hagan de las suyas. Okay. Pero también se puede prevenir a través de las personas. Por ejemplo, si va a salir de viaje, de paseo, a alguna circunstancia, a algún lugar, tiene que también avisar, notificar al UPC más cercano, a que ronde la casa, para poder prevenir de pronto el robo de alguna casa. También se puede, podría ser al momento de viajar o trabajar, no circular por la misma vía, por la misma ruta, porque los delincuentes le hacen un estudio cuando quieren robarle un vehículo, hacer un asalto, le estudian por dónde viajan, las horas que ingresa, las horas que sale. Entonces, ellos también hacen un seguimiento a la víctima. Entonces, eso es lo que podría acotar para la prevención del delito. Edgar, muy puntual y muy buena su intervención, y ella hace referencia a una visión, digamos, más actual, más reciente, menos integral de la prevención del delito relacionada a la prevención situacional del delito, de la cual hablaremos un poquito más adelante, pero que en realidad lo que quiere decir es que en casos concretos, casos específicos, frente a determinados tipos de delitos o tipos de violencia, quieren hacerle más difícil la labor al delincuente, más complicada, más riesgosa y menos beneficiosa para poder disminuir la incidencia del delito de esa forma situacional. Es una visión muy moderna, ¿verdad?, que va a coexistir con otras formas de prevención del delito. Hoy quiero hacer énfasis en la prevención del delito, porque si no más me equivoco, el último trabajo que tienen que presentar ustedes es precisamente sobre ese tema de la prevención del delito, y quiero pues que, digamos, nos sirva también para ver que, bueno, que se han preparado en la materia, que nos sirva también como una forma de retroalimentación y reforzamiento de lo que vamos a presentar. Otra cosa, quería comentarles algo, compañeros, que luego pues lo conversaremos vía en línea en la plataforma. Me gustaría, porque veo que han cumplido bastante bien con las actividades asignadas, pero también noto que hay algunas personas que les falta el cumplimiento de algunas actividades. Entonces voy a procurar abrir hoy, a partir de hoy, un lapso y un canal de comunicación en la plataforma para pues, enterarme de los problemas que han tenido, así de forma privada, de los problemas que han tenido, para entonces darles algunas nuevas oportunidades adicionales para poder cumplir con las actividades. Bueno, entonces hablamos de la prevención del delito, ¿sí? Que dice que es un esfuerzo de los gobiernos para disminuir los delitos, aplicar la ley y mantener la justicia penal.
estamos hablando de aplicar la ley y mantener la justicia penal. Pero quiero hacer otra pregunta muy puntual. ¿Es suficiente aplicar la ley y mantener el sistema penal activo? Es decir, hola Marco, ¿cómo está? Es simplemente necesario eso, mantener el sistema penal activo en aplicación. ¿Es suficiente? ¿Es necesario para poder realizar una labor efectiva del delito? ¿Sería una labor preventiva del delito simplemente una labor preventiva del delito simplemente formal, con el uso del sistema penal y los organismos policiales en labor reactiva frente al delito? Me gustaría que me conversase esto el teniente Miguel Agila, que lo veo en línea. Sí, ¿cómo está, teniente? Escucho otro ruido por allí. Ok, listo. ¿Cómo está, teniente? Buenos días, señor docente. La verdad, recién me acabo de conectar. No se preocupe, teniente. Yo lo que decía era que me gustaría conocer, digamos, su opinión respecto de un tema. ¿Es suficiente para lograr una eficaz prevención del delito? La acción simplemente del sistema penal en aplicación de sanciones penales y de los organismos policiales del Estado en reacción con... Y por favor, deben silenciar los micrófonos quienes no estén interviniendo. Entonces, ¿es suficiente eso o se requiere algún otro tipo de acción para prevenir el delito? Esa pregunta, me gustaría de repente una intervención con un compañero que tenga entonces más rato aquí. Dice Dayana, disuadir tanto a los delincuentes como a los ciudadanos como Policía Nacional. Es muy cierto, porque la disuasión no solamente desde el delincuente, porque si yo digo disuadir al delincuente, presupongo la existencia de dos clases de personas dentro de una sociedad, que son los ciudadanos decentes, por decirlo así, y los delincuentes. Si yo enfoco solamente mi razón, mis acciones en lo que yo considero delincuentes, simplemente estoy haciendo una prevención del delito que no es integral. Todo eso, Dayana, que usted me dice, está muy correcto. Entonces, sobre este tema, ¿es suficiente la prevención del sistema penal y del sistema... La prevención del sistema penal? Hay que mandar unos reportes. Todos bien, Marco. bien una buena postura. Ya va, creo que se están abriendo algunos audios. Marco Caiza, por favor, entonces, intervéngame usted sobre el tema que le he propuesto. Abogado, no sé si usted me... En otra clase, entonces no sé si me puede repetir la pregunta. Ok, Marco, ya estamos en buena comunicación. Mire, Marco, lo que pasa es que mi conexión a internet dice aquí que es inestable y pues vamos a tener las limitaciones del caso. La pregunta es la siguiente, o la sugerencia ¿es suficiente a su juicio, Marco, la acción del sistema penal en cuanto a aplicación de multas, sanciones penales, etcétera, y la de los organismos policiales en la labor reactiva frente al delito, es suficiente como política de prevención del delito? Buenos días con cada uno de los compañeros, abogados, usted también. Bueno, de mi parte, en lo personal, voy a compartir una experiencia más que todo, ¿no? Dentro de lo que es institucionalmente, yo creo que nosotros como Estado siempre tenemos inconveniente al momento de los procedimientos.
¿En qué sentido? En que yo tuve una experiencia en un procedimiento en donde hubo un fallecido y también hubo un cruce de balas y todo ese tipo de cosas, y prácticamente entré a un sistema judicial en donde prácticamente por prevenir o por prevenir un delito, que en este caso era que iban a asesinar a una persona, compañeros procedieron a utilizar su arma de fuego, y sin embargo nosotros entramos a un proceso penal en donde estuvimos inclusive detenidos. Entonces, yo creo que veo la insuficiencia por parte del Estado de que estas normativas no están acopladas a nuestros procedimientos. Sin embargo, sí existen instrumentos internacionales, pero sin embargo, esos también hacen que nosotros nos debilitemos como institución, ya que nuestros procedimientos siempre están propensos a que nosotros como miembros policiales tengamos también que ingresar dentro de un proceso penal. Y a veces hasta en casos ocurre de que para defendernos tenemos que también, la situación económica, tenemos que gastar dinero por nuestra propia cuenta. Sin embargo, el Estado no se da cuenta de que los procedimientos que los realizamos es en base en la prevención del delito, en la protección de las personas como estamos considerados. Eso es en cuanto a mi aportación, abogado. Okay, Marco, está muy adecuado por su aportación, de su experiencia. Ya veo que Marlon levantó la mano, Marlon Flores, ya tiene. Está muy adecuada su aportación porque realmente solo el sistema penal y el sistema policial para la lucha contra el delito no son suficientes. Sobre todo, por ejemplo, con ese tipo de circunstancias prácticas que usted me dice, porque es muy distinto y ustedes lo sabrán. Es muy importante saber que una cosa es la planificación central, la planificación estratégica, lo táctico, y lo operacional concreto que ustedes ven cada día es muy distinto, y ustedes deben tomar decisiones en segundos para proteger a los ciudadanos, para protegerse a sí mismos, y eso puede generar consecuencias penales, como usted me dijo, Marco, que digamos, dirán, bueno, este tipo de acciones que yo hice para defender a la ciudadanía, para defender a un ciudadano, de repente me están generando problemas, entonces que va a causar un tipo de política o un tipo de cultura en la cual los funcionarios policiales van a decir, bueno, yo me siento débil, etcétera, etcétera. Entonces, debemos concordar en que ese tipo solamente la acción del sistema penal formal del sistema penal formal y de las acciones policiales no son suficientes, las acciones policiales reactivas. En Venezuela, algunos criminólogos hablan de dar unas definiciones de prevención del delito que me parecieron pertinentes traerlas a ustedes. Albornoz, 1980, dice: la prevención del delito es como oponer obstáculos a su aparición, la prevención primaria, de primer grado, o toma de aquellas providencias que hagan menos dañinos y sus efectos, o que eviten la reincidencia, la prevención de segundo grado. Esa sí es. Y hay otra visión muy realista de Juan Manuel Mallorca, un criminólogo venezolano, que dice: el concepto etimológico de la prevención no es estrictamente aplicable en la ciencia de la conducta humana, porque prevenir el delito no es solo posible, sino necesario, si a tales acciones se les coloca un contexto más humilde y real. Dice: es acción y refuerzo de mecanismos para reducir, no podemos eliminar el delito, es obvio, reducir la acción delictual a límites tolerables en una determinada sociedad. Entonces, debemos partir de esa visión en la prevención del delito, de que es algo modesto, es algo reducirlo, la incidencia del delito, reducir la reincidencia de los delincuentes y disminuir los efectos negativos del delito por medio de acciones concretas, gubernamentales, que tienen que trascender, en todo caso, a la simple acción del sistema penal y a la simple acción reactiva de los organismos policiales. A este respecto, hay muchas visiones, yo les dije a ustedes en determinadas circunstancias. Recuerdan en clases anteriores que hablamos de las teorías que explicaban la génesis del delito. Por ejemplo, que si la teoría
de la asociación diferencial, la teoría ecológica, que hablamos de que en ciertas zonas se producía el delito, la teoría del Labellian Approach, la teoría de la anomia, por ejemplo, por decir esas 4 teorías. Dependiendo de la toma de decisión que yo haga, de cómo yo entienda el delito, mis acciones en la prevención del delito van a cambiar. Entonces, quería conversar y también hablar un poquito y oírlos a ustedes respecto de un informe que hizo la Organización Mundial de la Salud en el 2002, entendiendo, mire, la salud, revisando la Organización Mundial de la Salud, revisando la incidencia del delito y sobre todo la insurgencia de grandes formas de violencia en la sociedad. Entonces, la Organización Mundial de la Salud propuso 9 recomendaciones para tratar el tema del delito y de la violencia en la sociedad mundial, y entonces habla de, primero, un plan de acción para disminuir y para atacar todas las distintas formas de violencia, el aumento de la capacidad para recoger datos, recolección de datos sobre la violencia, definir prioridades respecto de las causas, las consecuencias y la prevención de la violencia, promover respuesta a la prevención primaria del delito, fortalecer respuestas a las víctimas de la violencia. Esto es fundamental. Ahora bien, ¿qué papel tiene a su consideración? ¿Alguien abrió un audio? ¿Ok? ¿Qué papel tiene a su consideración la prevención de la violencia, la atención de la violencia en los casos en que hay muchos casos en que de repente esta violencia no se ha constituido en un delito formal o en un delito de gran envergadura o de gran significación dentro del sistema penal? ¿Qué papel puede tener la prevención de la violencia? Hablemos de todos los tipos de violencia, incluido la violencia doméstica, la violencia contra personas de distintos géneros, la violencia por causa de discriminación social, la violencia en las escuelas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué papel puede tener la prevención de la violencia en la prevención general del delito? Me gustaría oír a uno de los compañeros que entró más temprano, Marlon, que levantó la mano hace un rato. ¿Qué me puede decir a ese respecto? Marlon Flores. Buenos días, señor docente, compañeros. ¿Sí me escucha, tal vez? Buenos días, yo le escucho perfectamente. Un gusto. Claro, referente a la prevención, yo puedo opinar que en sí es el 90% de seguridad, en vista que, como supieron manifestar los compañeros anteriores, no existe una seguridad 100%, ¿no? Y es muy importante porque muchas veces nosotros conocemos o sabemos a qué nos podemos atener. Mediante una prevención podemos evitar cualquier tipo de acontecimiento que nos afecte, tanto a nosotros como a nuestros alrededores. Un ejemplo, si sabemos que tenemos violencia intrafamiliar o tenemos una mala relación con nuestra pareja y vamos a tener una relación que vamos a beber alcohol, vamos a terminar en una situación mal. Entonces podemos prevenir y vamos a evitar cualquier tipo de problemas. Entonces, para mí la prevención creo que es el primer paso para evitar cualquier tipo de inconveniente, señor docente. Ok, eso es correcto porque la violencia, los ambientes violentos, los ambientes donde se da este tipo de circunstancias, de desencuentros humanos, son el caldo de cultivo para la generación de determinados tipos de delitos, porque no solamente la violencia es la única generadora de delitos. ¿Qué experiencia o qué aporte puede hacer al respecto el compañero Marco Mejía respecto al tema que venimos conversando? Está el compañero Marco Mejía en línea, ¿sí? Doctor, sí, está en línea. Lo que pasa es que dice que tiene un problema con el audio. Ok, no hay problema. Dice que no puede comunicarse bien. Si quiere usted, Fernando, si no, usted pues puede colaborarnos en ese respecto. Ya, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Bueno, hablábamos del papel de la prevención, del delito y en el tema correlacionada con la prevención de todo tipo de violencia dentro de la sociedad. ¿Qué papel pudiera tener esa prevención de la violencia? ¿Qué experiencias tiene usted respecto de la violencia o la prevención de la violencia
como forma de prevenir el delito o como generadora de delito dentro de la sociedad? Bueno, para prevenir el delito, en este caso, como dijo el compañero, la prevención es súper importante, pero yo creo que va de la mano con la educación, porque al nosotros conocer sobre algún tema, sobre lo que realizamos, la formación que tenemos dentro de casa, con los valores, con las enseñanzas de nuestros padres, a futuro nos dan el conocimiento sobre lo que está bien y lo que no está bien. Creo que los problemas actuales económicos han generado que el índice de violencia sea mucho más alto, vista que hay la desunión familiar, ya no hay la misma comunicación entre los hogares, los jóvenes acceden a las pandillas de manera muy fácil. Todo esto ha generado que los índices delictivos se suban, independientemente de la labor que hace el Estado y la Policía Nacional, tratando de prevenir el índice delictivo. Eso sería en cuanto a mi acotación acerca del tema. Está muy bien, Fernando. Realmente la violencia, aunque a veces sea considerada, digamos, baladí o banal por algunos niveles del sistema penal, por ejemplo, es relevante como un efecto generador del delito. Por ejemplo, aquí en Venezuela, recuerdo en una oportunidad, estuve leyendo de un caso que se generó en un barrio de una ciudad venezolana, un barrio humilde, donde unas personas ingresaron a la casa de otra, que se utiliza, digamos, estaban con unas armas blancas, unos machetes que se utilizan aquí, no sé allá, se utilizan en Venezuela también como arma para golpear, con la parte ancha de ese machete se golpea a la persona, se le da un planazo. Entonces resulta que entraron a una casa, no hay problema, entraron unas personas armadas con esos machetes, golpearon a una familia, ¿sí? Y eso pasó al sistema penal. El sistema penal, utilizando los medios normales de valoración de las conductas humanas propios del sistema penal, determinó que se habían generado unas lesiones levísimas, cuya pena era muy corta, entonces simplemente se decidió aplicar unas medidas cautelares y se dejó el tema así. Es decir, prácticamente se generó una sensación de impunidad a las víctimas de la violencia y en algunos meses posteriores, ocurrió un delito realmente grave realizado por parte de las quienes habían sido víctimas de esa violencia respecto de las personas que el sistema penal había dejado digamos, prácticamente impunes. Entonces, es un tema fundamental en la prevención de la violencia, también una atención humana, suficiente, inmediata y pronta a las víctimas de la violencia, a las víctimas de estas violencias. Buenos días, Juan Carlos, ¿cómo está? Sí, Juan Carlos, estoy registrando su asistencia. Entonces, es importante las víctimas de la violencia, es importante atender eso porque si no nos vamos a quedar a medio camino. Nos vamos a quedar. A ver, Marco Mejía, podría participar con este medio. Sí, Marco, voy a proponerle un tema y le voy a leer su respuesta a los compañeros. Entonces, fíjense ustedes, avanzamos un poco en el tema de la prevención del delito. Ya sabemos más o menos ciertos parámetros que debe tener. Ahora bien, quiero que conversemos un tema en el que yo considero que ustedes son expertos, que es el de la prevención situacional del delito, la reducción de las oportunidades de delinquir. Revisa las circunstancias que permiten que un cierto tipo de delito, específicamente un tipo de delito ocurra, se busca lograr un cambio en el entorno delictivo y hacer que el delito sea más difícil, más riesgoso y menos beneficioso. ¿Cómo pudiéramos hablar de esa prevención situacional del delito? Para que me converse sobre eso un poquito, Marco Mejía. Miren, si quiere Marco, vaya conversando allí, vaya escribiendo, y entonces voy a preguntarle a otro compañero o compañera respecto de este tema. Por ejemplo, la compañera Gaby Anabel, ¿qué opina de esa prevención situacional del delito?
Ok, no, si de repente hay algún problema, digamos, de conexión, pues entonces vamos a darle la oportunidad a... Hay un compañero que se identifica como Galaxy J4 Plus. ¿Quién es él? ¿Cómo se llama? Para que me gustaría de repente si puede intervenir al respecto. Sí, estimado docente, ¿Cómo está? me olvidé el nombre al dispositivo, el policía Lima Yair. Y con respecto a lo que está diciendo usted sobre la situación, tiene mucho que... Sí, creo que tiene usted algunos problemas también de conexión. Así mismo, creo que, o sea, todos estamos inculcados en ponernos en esa situación en contra del delincuente. Y No, creo que de repente está un poco mal la conexión. No se preocupe de todas formas. Quiero a ver que aparece ya en con cámara y demás, que entonces nos haga soporte el compañero Cristian Flores, que está con nosotros desde el inicio activo desde el inicio del encuentro. A ver qué nos puede decir Cristian respecto a la prevención situacional del delito, es decir, respecto a esas experiencias específicas para hacer más difícil, más peligroso, más riesgoso la comisión del delito y hacerlo que sea menos beneficioso, menos sencillo cometer el delito. ¿Qué experiencias tiene Cristian, por ejemplo, con respecto a esa teoría de la prevención situacional del delito? Sí, profesor, buenos días. No sé si me escucha bien ahí. Sí, lo escucho perfectamente. Sí, de igual manera, lo que es a la prevención situacional, previo igual se debería realizar un análisis en el sector en el que se encuentra una mayor incidencia delictiva. Como sabemos, se encuentran por lo general en lugares de mayor concurrencia de personas. Por ejemplo, a la salida de los supermercados, en lo que son las paradas de los buses, entonces ahí se aplicarían estrategias de prevención situacional. La principal prevención situacional, lo que aplicamos la Policía Nacional sería la presencia policial. Entonces, en un lugar donde sabemos que existe delitos, donde sabemos que existe robos, arranches, si el personal policial se encuentra en el lugar, el delincuente va a ver que no va a tener una facilidad o se le hace difícil debido a que se encuentra muy cercano el personal policial. Entonces, ante esa situación, la primera estrategia sería la presencia policial. De igual manera, otra de las estrategias que se utiliza es igual el patrullaje preventivo por un cierto sector o por un cierto área en la cual se ha identificado algún tipo de delitos. Y también otra estrategia que igual se puede aplicar son los operativos antidelincuenciales. De igual manera, personas que se encuentren en estado o actitud sospechosa, igual pedir los documentos, revisarles en nuestro sistema, a ver si no tienen igual alguna causa pendiente o simplemente al ver que nosotros estamos pendientes y estamos revisando a las personas, a ver si no tienen algún tipo de arma blanca o verles algún tipo de antecedente o simplemente al solicitarles los documentos, entonces ellos van a preferir irse a otro lugar en donde no esté la presencia de personal policial en el lugar. Entonces, son estrategias que se utilizan igual para prevenir de una manera la delincuencia en ciertos sectores. De igual manera, de lo que estaba hablando del tema anterior en sí la delincuencia, ahí también hay que verle los factores que generan la mayor incidencia de violencia, digamos. La violencia por lo general se genera por el consumo de alcohol. Vemos que
la mayoría de los casos se generan es por el consumo del alcohol, y eso sería igual ya algo, como dice, de educación o de prevención o de valores desde que iniciamos en nuestras casas. Entonces, el generar una conciencia, generar valores de nuestros hijos, eso va a generar que eviten este tipo de consumo de alcohol, y que esto es lo que principalmente genera las violencias, que son violencias intrafamiliares, y de igual manera que posterior pueden llegar hasta generar muertes violentas en caso de existir algún evento mayor. Esa es mi intervención, doctor. Y Cristian, lo felicito porque de su intervención, vamos a decir, a la información que nos ha dado y hacia digamos, el abordaje que usted hace del tema, podemos concluir que el tema de la prevención de la violencia es un tema complejo, es un tema complicado, es un tema que no puede ser unívoco. Yo hablo siempre del respeto a los derechos humanos y eso debe ser fundamental, de no estigmatizar al delincuente, de no estigmatizar a las personas como delincuentes, pero también es cierto que hay que contemplar el asunto con los pies en la tierra, porque yo puedo decir 1000 cosas, puedo hablar de la prevención, de decir que el delincuente es un débil social y todo eso, pero a la vez dejar desprotegida a un conjunto de personas. Entonces, ese tema de la prevención de la violencia es complicado. Y cuando vamos a hablar, por ejemplo, Cristian me habla del consumo de alcohol, ¿verdad? Es fundamental, pero cuando yo estoy hablando de la reducción del consumo de alcohol, estoy hablando de que estoy metiendo por un grupo importante económico de la sociedad que va a decir, no, sí, hay que consumir alcohol porque es bonito y todo eso. Entonces, la prevención del delito tiene muchas aristas, muchas variables que debemos considerar. Ya casi se nos acaba el tiempo y quería hacer referencia a lo que dijo Marco Mejía en cuanto al ámbito de la prevención situacional, como es el conocimiento de los compañeros. Nos hicimos un sector de responsabilidad en el cual vamos de manera oportuna a aportar con actividades en las cuales nos permite identificar los puntos en los cuales el índice delictivo es muy alto, en los cuales planteamos estrategias para mitigar esas acciones delictivas, como son operativas, control de vehículos, haciendo notoria la presencia de estos lugares. En estos lugares, en cuanto a la comunidad, reuniones en las cuales se les dé una experiencia básica de las acciones en cuanto a sus cosas personales, con consejos, con servicios que brinda la Policía Nacional del Ecuador. Y me había dicho uno de los compañeros, dijo, señor docente, antes de que se cambie el tema, me gustaría que nos aclare si la violencia nace o se hace en la persona. Dependiendo oyendo lo que nos dice Cristian, ¿verdad? Podemos decir, la violencia no podemos buscar una razón unívoca, una fuente, una causa única de la violencia. Hay muchas causas, hay causas biológicas, causas psicológicas, causas sociológicas, criminológicas, causas económicas. Es decir, la violencia es un tema complejísimo contra el que ha luchado la humanidad desde toda su historia, o atendiendo a la religión, atendiendo a la sociología, a la filosofía, bueno, a todo está atendiendo eso. Compañeros, quería aprovechar entonces, ya se está terminando el tiempo, la oportunidad para darle las gracias en nombre del Instituto de Estudios Superiores, Investigación y Posgrado. Por favor, comuníquese conmigo por vía Telegram con toda la confianza. De repente me pongo un poco más serio con estas líderes tecnológicas, pero no, realmente soy una persona que estoy abierto para recibirlas, para atenderlas a ustedes todos sus requerimientos. Como les dije, este es el momento en que vamos a aprovechar para ponernos al día con las tareas que están pendientes. Nos comunicamos vía Telegram, nos comunicamos vía plataforma. Muchas gracias, me voy muy contento de los aportes que han hecho porque realmente son enriquecedores para nuestra asignatura. Muchas gracias.